Bienvenidas a otro episodio de En tu silla. Hoy voy a estar conversando con Karina Espaya. ¿Quién es ella? Es coach, técnica en liderazgo y diseño ontológico. Fue diputada de la ciudad de Buenos Aires durante el 2009 al 2015, donde renunció a su banca para dirigir la corporación Buenos Aires Sur. Hasta hace poco se desempeñó como directora del Instituto Superior de la Carrera de Formación Política y actualmente es creadora de Conciencia Astral. Bueno, bienvenida, Cari, un placer tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Una amiga de la casa, podríamos decir. Sí, sí, de la casa y de la familia. Exacto, alguien que quiero mucho. Bueno, Cari, contame, yo te conozco. Sí. Ahora, ¿quién sos para el resto que no te conoce? Laboralmente soy bastante de lo que contaste, está muy bien contado. Soy mamá de Agustina y de Lucas, que ya están grandes. Agustina tiene 27 y Lucas tiene 24. Soy hermana mayor, tengo 10 sobrinos, soy muy familiera. Yo siento que sigo siendo la misma, casi te diría adolescente, que sigue buscando ideales y sueños y proyectos. Y soy una mujer que siempre creo que pude aprovechar las oportunidades que la vida me presentó. Eso es importante. Sí. Que no siempre uno por ahí las puede ver o les da el miedo, porque las oportunidades suelen ser desafiantes también. Una linda actitud ante la vida, ¿no? Poder hacerlo. Sí. Decime, de todo esto que conté, que es muy diverso, es muy diverso, y de lo cual yo me siento identificada, porque yo también soy como el mundo muchos mundial, mundos. Muchos mundos en un mundo. Primero, ¿cómo llegaste a la vocación política? Por destino. A ver, me interesa. Nunca tuve algo que me movilice a hacer política. En mi casa no se habla de política. Más bien era mejor no hablar de política, porque si no se armaban unos líos, siendo tantos, un familión. Sí, y una casa de puertas abiertas. Ni de política, ni de cómo es, solo de clima, ni de religión. Ni de religión, ni de fútbol, no. Pero sí a mí siempre me movilizó todo lo que sea movimiento de gente. Yo viví toda la vida desde chiquita frente a un club de barrio, frente a All Boys. Y mi casa era una extensión del club, con lo cual siempre estábamos rodeados de mucha gente. Mi papá tenía el taller mecánico en el fondo de la casa y él también convocaba un montón de gente siempre. Entonces, cada vez que había o partido de fútbol o una carrera en el autódromo o algún evento en el barrio, nuestra familia siempre era protagonista. Entonces, ver ese movimiento de gente que se generaba cuando algo comunitario o algo grupal sucedía, a mí me fascinaba. Y yo estaba ahí metida en el medio de todo. Y llego a la política por destino, como te dije, porque me invitó una mamá del colegio de los chicos. Que Qué importante que son las mami en el colegio. Hay que decirlo, todos no se quejan de mami. Bueno, todos se quejan de los chats, pero son importantes las mamás. La red de las mami es lo más. Sí. Yo estaba con Lucas bebé, 2002, tenía 1 año y Agus estaba en el jardín y esperando todas con la mamá en la puerta y una le dice a otra mamá, no a mí, Andrea, Silvina se llamaba esta mamá, le dice a Andrea, venís el viernes que tenemos esta reunión, que viene Mauricio al barrio, va a estar buenísimo, vos como empresaria que sos, estaría bueno que vengas para contar qué problemas tiene el barrio. Y yo dije, ay, qué bueno que está eso, me interesa. Y esta mamá me dijo, ay, pero es una reunión para comerciantes y empresarios. Ah, bueno, no soy ni comerciante ni empresario, pero me interesa. Y quedó ahí, salieron los chicos, chao. A la noche me llama Silvina y me dice, che, perdona, venite a la reunión si te dan ganas. Digo, mira, nada, me interesa porque yo la temática de los comerciantes, de los empresarios, la tengo porque siempre toda mi vida había hecho hasta ese momento asesoramiento impositivo, en mi carrera frustrada de querer ser contadora. Venite. La noche anterior escribo un par de líneas, pero dije, bueno, Mauricio ahí me cuenta un poco mejor. Mauricio ya había creado la Fundación Creer y Crecer y estaba por crear un partido político para presentarse en las elecciones de la ciudad. Y quería conocer la problemática del barrio, de Flores y de Caballito, comerciantes, empresarios. Yo escribí 2 carillas de que para mí en la ciudad tenía que haber un régimen simplificado de ingresos brutos como lo era el monotributo, año 2002. Claro, sí. Y escribí por qué.
las desigualdades que se enfrentaban en ese momento. Me fui con mi carpetita, fui con Diego, que es el papá de mis hijos, que estábamos todavía casados, una reunión hermosa de un montón de gente, con lo cual yo ya llegué. Había un montón de gente, estaba en mi salsa. Dije, bueno, esto es algo parecido al club, algo parecido a lo que es casa. No conocía a nadie, pero me sentía cómoda. Y el momento que después empiezan a preguntar Mauricio qué aportes quería hacer cada una de las personas que estaban ahí, me animé a levantar la mano. Qué importante es animarse, ¿no? Acá ahora te hago como, porque es un tema, porque podrías haber ido a un lugar y no decir nada y volverte con tu carpetita, pero hablaste. Hablé, se me cortó la respiración, la pera me pegaba así como un dibujito animado. Realmente los nervios al momento de hablar eran espantosos y realmente yo, por más que siempre fui alguien muy vincular, la exposición frente a muchos otros no la tenía como práctica. Y los nervios para hablar en público eran espantosos. Entonces Mauricio, yo se ve que dije lo que pude decir y me paró y me dijo, espera, decime de nuevo tu nombre. Respira. Respira es muy buena. Respira, me dijo. Y respiré y dije, bueno, soy Karina. Y me dijo, no me hables más a mí, porque yo de impuestos no es mi área. Hay un área de la fundación que es el área de Hacienda y Finanzas, que acá están presentes dos de las personas que integran el equipo de tributario. Háblale a ellos. Y me señaló a un costado del escenario. Yo desvié mi mirada y le empecé a hablar a dos personas que son Carlos Walter y José María Donati. Y me relajé porque a José Donati lo conocía del barrio y a Carlos no, pero eran... Y empecé a contar por qué había que crear el régimen simplificado, la desigualdad que había entre una alícuota general para todos, independientemente de la magnitud del desarrollo del trabajo. Y me invitaron a participar de los equipos técnicos de la Fundación como voluntaria. Yo dije gracias, por supuesto, muchas gracias, pero nada, terminó y me fui a casa. Y la verdad que no esperaba yo que nadie me invite, ni iba con el propósito de querer. Yo dije, este es mi aporte, si está queriendo saber una problemática, yo le cuento lo que puedo saber. Y a la noche me llamaron, al otro día, perdón, me llamaron y me invitaron a una reunión en la Fundación Credit Crecer. Yo dije, voy, ¿qué puede pasar? Y cuando llegué, que era todavía en lo que eran Las Cañitas, la segunda sede de la Fundación, me encontré con un lugar lleno de gente, todos trabajando, y para mí el ambiente, la energía que había era de creatividad, libertad, porque no eran todos estáticos, sentados cada uno en su lugar. Se hablaban, iban, venían. Y yo dije, wow, qué bueno que está esto. No sabía bien para qué, pero me encantó la energía que había ahí. Me reúno con Carlos Walter y me propone ser voluntaria. Sí, le dije, bárbaro. Me dice, bueno, te doy un tema para que empieces a estudiar. Porque acá estudiamos mucho cada uno de los temas y después, una vez que estamos seguros que se estudió bien y se le puede generar una propuesta, lo elevamos para ver si la Fundación lo toma como una posible política pública para el día de mañana. Y me tiré el tema de educación tributaria, para hacer educación tributaria en los colegios secundarios. Yo estaba fascinada. Yo en ese momento había dejado la carrera de contadora y estaba estudiando coaching ontológico, recién empezaba. Nada, a la semana siguiente lo llamé a Carlos y le dije, mira, ya tengo algo. ¿Cómo que ya tenés algo? Sí. ¿Pero en serio? ¿Ya hiciste? Sí. Yo me puse enseguida a buscar con la internet que había en ese momento. Encontré desarrollos en Chile, encontré algo en España y dije, bueno, escribí, junté. Cuando voy a presentárselo me dijo, no, pero esto era para un trabajo de un par de meses. ¿Qué? O sea, ya hiciste todo. ¿Te investiga? Sí. Bueno, y ahí empecé a participar voluntariamente. Esa energía que vos decís que es la energía linda, la de los inicios, ¿no? Que es lo que a uno lo puede convocar a una causa, a comprometerse, con el transcurrir de los años tiene también sus sinsabores. Digo, porque quienes por ahí transitamos también los ámbitos políticos, tiene sus cositas lindas y sus cosas malas. ¿Cómo has lidiado con esos momentos, que son los más difíciles? Fueron muchos momentos difíciles, muchos momentos en que me sentí muy sola, porque no conocía, no pertenecía a un equipo de origen. Me sumo a un equipo que ya estaba armado.
pero no tenía ni los conceptos políticos. El partido se forma en el 2003. Éramos tan pocos que termino como asambleístas, porque del barrio donde yo venía no había nadie. Y yo no entendía nada que era ser asambleísta. O sea, todo ahí en el momento. Y no tenía la confianza, la seguridad de poder conversar con alguien y decirle, no sé. Me las tenía que arreglar sola para tratar de seguir analizando, observando. En ese momento era muy callada, no era lo que soy ahora. Observaba todos los movimientos. Sí, me costó un montón. Me costó un montón de frustración. Me cuesta un montón todavía, o más ahora te diría que más que la frustración, hoy te diría que lo que siento es dolor, pero creo que son esos dolores de crecimiento. Quiero seguir creyendo que son dolores de crecimiento. Pero la verdad que el espacio donde yo empecé la vida política y reconozco que empecé a descubrir mi vocación política, porque no la conocía. Yo no decía, yo quiero algún día ser legisladora. No, se dio. Y en un momento también me dicen, tenés que ser legisladora, me dice Jorge Triaca, 2005, 2006. Yo le digo, estás loco. ¿Cómo? Si yo laburaba Sí, a de mano todo. poder, claro. Y feliz. No, Jorge, ¿cómo? ¿Para ser legisladora? No, o sea, no. Sí, vos podés, tenés esto, tenés acá. Y así fue también, con mucha audacia, que empecé a decir, bueno, puedo hacerlo. Y sí, y empecé también a ponerme a estudiar. Y entré en la primera lista como candidata en el 2007. Y también tenés experiencia de gestión, porque el instituto hoy es un ámbito muy reconocido en la ciudad. Que todo lo que yo fui uniendo desde ese trabajo inicial de educación tributaria, con la carrera que yo estaba estudiando de coach ontológico, sí me hizo descubrir algo que yo no lo podía poner en palabras, pero que era todo el trabajo de desarrollo humano siempre me interesó. Y ahí estaba como la semillita. La semillita, mira qué interesante. ¿Y eso conecta a todos los mundos? Y eso conecta a todos los mundos. Ay, me interesa. Eso conecta a todos los mundos. Porque en el 2008, por supuesto no entré como en la legislatura de 2007, estaba número 20 y pico, pero sí pude poner en marcha el ISS, el Instituto Superior de la Carrera, enero del 2008, que era el área de capacitación de todos los empleados de gobierno que no estaba activa, ¿no? O sea, existía por ley, pero no estaba activa. Y la verdad que yo lo puse en marcha con una confianza en mí, te diría casi inédita, una seguridad que a todo el mundo le hablaba de la creación del instituto con una certeza, que era tan genuina, que yo creo que eso también contagió. Empecé a hablar con el gremio, porque era un trabajo en conjunto con el gremio. Empecé a tener más vínculo con la legislatura, tenía vínculo con todas las áreas de gobierno. Y pude poder poner toda mi creatividad en acción y esa semillita empezó a crecer. Yo lo que pensaba que lo que me unía era esto de lo grupal, el barrio, la comunidad, ahí lo pude como organizar. Y pude empezar a hacer cosas totalmente disruptivas dentro del gobierno de la ciudad, como por ejemplo empezar a hacer dentro de las capacitaciones actividades de coaching. Que nadie, imagínate, 2008 te estoy hablando. Recién llegado el gobierno de Mauricio a la ciudad. Era algo totalmente inédito. Reconozco siempre la libertad que tuve para poder presentar ideas, proponer proyectos y la confianza que logré generar con muchos de nuestro espacio y lo puse en marcha. Y fueron años de mucha creatividad, de mucha intensidad, de salir con los chicos corriendo, de no saber cómo hacer para irlos a buscar al colegio. Llamaba a una amiga para que vaya a buscarlos. Sí, porque esa es la parte como que no se cuenta, los malabares que uno hace para poder tener una carrera y al mismo tiempo, nada, tener amigas, ser madre, una pareja, una vida ya propia. Pareja no tenía más. Bueno, después tuviste. Después sí. Después te enamoraste. Pero después. Pero yo tengo escenas que los chicos hoy siempre se ríen, que me llamaban a cualquier hora, yo atendía, en ese momento había en Excel, claro, imagínate. No, claro, sí. Yo atendía y me decían, ¿estás ocupada? No. Y agarraba un repasador y hacía a los chicos para poder hablar, porque era a cualquier hora. Y otra cosa que me movilizó mucho siempre fueron las épocas de campaña. Y en todas las épocas de campaña, desde el
3. Siempre participé activamente. Y son lindos momentos. Son lindos momentos, son muy lindos momentos. Se activa lo que uno cree, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo llegamos a conciencia astral? ¿Qué es bien conciencia astral? Porque además me encanta a mí. Ay, sí, me queda lejos. A mí también. Me queda lejos. No importa, pero tenés que venir porque hacemos actividades especiales que con que vengas una vez. Me interesa, porque ahí es donde vos conectás también con esto del desarrollo humano. Sí, ¿Y en qué es? Yo nunca dejé de estudiar. Nunca dejé de estudiar. Y siempre me apasionó encontrar nuevos sentidos. Me empezó a gustar mucho la filosofía, a pesar de mi mundo terrenal, que soy muy responsable, me tomo las cosas muy en serio, tengo que estudiar y estar segura al momento de ir para adelante. La legislatura me dio un ejercicio impresionante, desde lo vincular, desde lo profesional. Pero Conciencia Astral creo que nace de un día de la legislatura que yo estaba totalmente colapsada. Yo, de los 6 años que fui legisladora, 4 años presidí la Comisión de Planeamiento Urbano, que nada tenía que ver con lo que estaba haciendo. Pero aprendí un montón y me fascinó y me fascina el tema. Pero estaba tan colapsada que la llamo a una amiga mía que es astróloga, la amiga de toda la vida, y le digo, Emi, por favor, dame algo para leer que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo. Necesito despejar mi cabeza, leer algo que no tenga nada que ver, que no tenga ese verniz de trabajo, no. Entonces me manda, me dice, mira, te recomiendo estos libros, anoto. Me fui a Florida y me fui a comprar. A la noche llego a casa, abro uno de los libros, se llamaba El Hilo Mágico, un libro de astrología. Me lo puse a leer y dije, no, esto no me va a calmar, esto me altera más, porque eran todos símbolos que no entendía. Trataba de tener un cuadernito al lado, siempre que leo estoy con un lápiz marcando el libro, escribiendo. No, esto no es para mí. Le dije a Emi al otro día, ay no, perdóname, me fui al demonio, no sé, te recomendé algo ya. No. Bueno, y ahí empezó a interesarme la astrología, ya habían dado mundos un montón de mundos, fui investigando. Y ahí dije, esto puede ser que pueda unir mundos. Y me puse a estudiar. Y para mí es la mejor herramienta de autoconocimiento. La más poderosa, que une un montón de creencias, de filosofía y de historia. Y me armé un Instagram anónimo, porque cómo iba a contar en el mundo político que estaba estudiando astrología. Era una loca, era más loca. Mujer más loca, mujer. Claro, sí, todas. Aparte que ya en ese momento ya no me callaba tanto. Tampoco fui muy disruptiva no fui muy disruptiva. Y estaba todavía en la legislatura. Y me creé esa cuenta de Instagram para escribir cosas de astrología bajo un nombre. Y el nombre lo pensé mucho, un amigo me ayudó y creé Conciencia Astral. Y ahí empecé a escribir astrología sin decir nunca que era yo. ¿Y cuándo diste el 2021 fue una crisis muy fuerte, la campaña del 2021 fue durísima, provincia de Buenos Aires. Fue durísima desde lo personal, fue un desgaste enorme que terminé el domingo de la elección con un dolor de cabeza espantoso y yo estaba así, que me dolía muchísimo la cabeza y todos creían que hablaba por teléfono. Y decían, no, déjenla que está hablando por teléfono. Yo estaba así, por todos lados. Fue muy cruel, como que empecé a ver con otros ojos. Porque la verdad que yo no puedo decir que me haya enojado con alguien en particular porque me han hecho algo. No, nunca. Yo empecé a mirar las cosas con otros odi Y fue como revelador. Ese domingo yo dije, no, esto no es lo... O sea, estoy acá, nada, me sentí muy mal. Terminé el lunes. Lo único bueno de ese domingo a la noche fue que desde La Plata nos fuimos a Lanús. Y en Lanús había un festejo genuino, que eso me reconfortó el alma, volverme a encontrar entre gente que sentía bien querida y me sentía querida, y fue como, ahí liberé. Pero liberé tanto que el lunes terminé internada con un diagnóstico de neuralgia del trigémino. Mira.
tremendo, un dolor, pero espantoso, que eso ahí me hizo bajar 800.000 cambios, pero nunca dejé de trabajar. Nunca demostré que era lo que me pasaba. Casi ni a la gente de mi equipo. Yo soy de signo Capricornio. Ay, mi hijo es de Capricornio, son, Mi amor, ay, se les pone algo en la va a cabeza. trabajar tanto toda la vida. Dios mío, hasta que lo consigue. Entonces el deber ser es muy... Sí, del deber ser, Claro. tal cual. Bueno, y seguí. Tuve un año con tratamiento, por supuesto terapia siempre, y dije, bueno, también tengo que callar un poco la mente, porque la astrología también es muy mental, es mucha matemática, son muchos cálculos, muchas técnicas que requieren una síntesis que... Y dije, bueno, no, tengo que poner el cuerpo. Y me puse a estudiar yoga. Pero no me puse a hacer yoga, me puse a estudiar yoga. Porque me encanta estudiar. Claro. Y porque estudiar me da constancia. Entonces me puse a estudiar yoga. Y estando en las clases de yoga, fue como redescubrir mi niña. Yo de chiquita siempre dije que quería ser profesora de educación física. Mirá vos. De hecho, como vivía en el club, hacía deportes de los que... de cualquiera. O sea, cualquiera, ¿eh? Con mi altura fui federada en básquet. Claro. No era buena, pero yo iba a jugar, me encantaba. Y dije, ay, esto está buenísimo. Era como volver a jugar, volver a sentirme diferente con mi cuerpo, a redescubrir que mi cuerpo tenía memoria y las cosas que lograba hacer eran increíbles, porque digo, ¿cuánto hace que no tenía la constancia de esto? Claro. Y ahí empecé a tener la idea de crear un lugar, un espacio donde poder unir la astrología y el yoga para dar clases, porque enseñar lo que aprendo también siempre me gustó. Y en el 2023, también año tremendo de campaña, donde además me casé, empecé a crear conciencia astral para salir a la luz y empezar a exponerme. Y ahí es cuando podemos decir que lograste mostrar que la misma persona podía tener una vocación pública y otros intereses, ¿o cuándo lo hiciste? Antes ese Instagram, que lo vamos a poner figurativamente, sí, que estaba cerrado solo para los amigos que vos conocías, era nada. Público. Era público. Ah, era público, no, era público. Nada más que sin tu identidad. Sin mi identidad y con nada, creaba, yo me ponía a crear las imágenes, aprendí a usar programas de diseño para... No. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, la que está atrás soy yo? ¿Cuándo te animaste a hacer vista? Cuando empecé a pensar que tenía que priorizarme yo, que no podía estar más a disposición de otros por voluntad propia, no por... Sí, sí. Cuando ámbitos y personas a las cuales yo admiraba muchísimo dejaron de ser admirables. Cuando empecé a ver con otros ojos dije, bueno, si me animé tantas veces a tantas cosas en mi vida, porque llevar el coaching a la función pública requirió mucha audacia y que me digan cualquier barbaridad también, ¿no? Dije, bueno, ya está, aparte, ya 50, ya está. Y mis hijos, que me venían viendo que no estaba bien. Bueno, ellos que me decían, bueno, mamá, basta, déjate de joder con la política, ¿no ves que es todo lo mismo, esto es una porquería? Y yo decía, no es todo una porquería. Porque yo también sentía la responsabilidad de decir, miren, todos estos años no fueron en vano. Porque ellos tuvieron que aguantar otra que más de campañas. Claro. Y ya estaban grandes. Y aparte eran como consultar al oráculo, no ver encuestas, era consultar a ellos y a los amigos. Y yo decía, ¡ah, qué horror! Tienen razón lo que nos dicen. También un poco me pegó mucho lo de Esteban Bullrich, persona a la cual sigo admirando y queriendo muchísimo, y dije, no, o sea, no es que quiera dar un portazo, pues Capricornio, pero sí tengo que nutrirme de otra cosa, para también poder dar algo bueno donde estoy, porque si no, no podía.
Y ellos me animaron, por supuesto. Néstor también es el primero que me decía, haz lo que quieras, dale, mandate. Pero yo tenía ese miedo de decir, bueno, no sé, qué sé yo, cómo, no solamente como ser vista, ¿cómo me va a ir? Porque para mí trabajar es esencial. Yo no, o sea, trabajo de los 16 años. ¿Cómo no puedo dejar de trabajar? No existe la vida sin trabajo. Bueno, y me animé. El año pasado, el 20 de abril, abrimos las puertas, vino una persona a tomar una clase de yoga. Yo estoy dando clases los martes y jueves. Convoqué a mi profesor del barrio, al que yo iba de siempre. Le digo, Ari, ¿no querés? Abro una sala, y me dijo, sí, vamos. Después apareció Paula también y ahí armé de nuevo equipo. Me encanta trabajar en equipo, no me gusta hacer nada sola, me encanta siempre convocar a otros. Y nada, y acá estamos. Bueno, tu historia, que alguna mujer la debe estar escuchando y se va a sentir identificada, que puede estar en el ámbito público o que puede, haber tenido una pausa en su trayecto laboral porque fue mamá y decidió eso, o alguna persona que esté en un proceso de reinvención. ¿Qué consejo le podés dar a partir de tu historia? Que no pierdan nunca el deseo. Que estén muy atentas cuando dejan de tener autenticidad y tienen que editarse. Si uno se vuelve una mala copia de uno mismo, ¿no? Claro. Que decir no es liberador. Yo dije algunos no que no los dije de buena manera, pero bueno, como me salió. Pero después los sentí liberadores. Y en esto yo creo que también la política, o a través del lente de la política, que es el que miramos nosotros, porque cualquiera con su propio lente está viendo que el mundo cambia, y estamos todavía con el piso movido, que no tenemos certezas para dónde ir. Creo que la punta del ovillo para empezar a entender por dónde nos pide el mundo cambiar es ser auténtico, conectar con lo genuino. Lo genuino. Pero para eso requiere un trabajo personal de conocerse mucho a uno mismo. Y requiere valentía, te diré. Sí, claro. Porque uno cuando se conoce también conoce aquellas partes que quizás no gustan del todo. Claro. Sí. Pero bueno, se requiere valentía. Pero se requiere valentía, sí. Bueno, gracias. Sí. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.